Bienvenidas y bienvenidos a los diálogos de la FEC Online. Hoy vamos a hablar con Tita Carmen Berasategui, que ha publicado unos ejercicios prácticos para despertar tormentas que tienen mucho de todo. Y como vemos el fondo de Tita, hay mucho de todo y ella ahora lo va a reflejar también en la conversación que tendremos, ¿no? Tita es poeta vocacional, vital, se expresa no solamente, bueno, como todos los poetas buenos de verdad, ¿no? No solamente a través de los libros, sino en su día a día. Aquí leyendo un poquito, por hacer un breve resumen, me remito a la portada: gestora cultural, editora y artista visual vasca. Es algo que subraya, vive en Barcelona desde hace varios años y ha publicado Donde planean los pájaros, cosas asombrosas ocurrirán hoy. También está por aquí el libro. Y Cartas diminutas para Teo, además de el que hoy nos tiene aquí reunidas. Dirige el Festival Nudo, que es un festival de poesía multidisciplinar, sobre el que también vamos a aprovechar para hablar, porque la faceta, digamos, literaria de Tita no se remite solamente a la escritura, sino que tiene un punto activista, intentando que la poesía llegue un poco más allá. Y a partir de ahí, y sobre todo con un título que, igual que Cosas asombrosas ocurrirán hoy, es como muy singular, lo primero sería, bueno, darte la bienvenida a Tita y preguntarte de dónde sale ese título, esos ejercicios. ¿Por qué unos ejercicios? Porque realmente, claro, la tormenta en teoría es algo natural, ¿no? Que nos sobreviene, aparece, suele ser eh, violenta, pero otras veces viene lentamente, es como si viniera amenazando en silencio, ¿no? Entonces, me pareció un vehículo fabuloso para, para expresar un poco el momento vital por el que yo estaba pasando, que es como cuando algo se fragua, ¿no? Que estás viendo que, uy, aquí viene algo, aquí viene algo preocupante. Y entonces dije, ¿cómo podríamos definir una etapa vital en la que vas como increciendo hacia la boca del lobo? Y pensé que la tormenta era fabulosa, porque es que al final, después de la tormenta, eh, siempre se asiste un poco a que como el mundo vuelve a sus quehaceres habituales, ¿no? O sea, es como después, como si experimentamos una muerte, una pérdida, una hecatombe, dices, ¿cómo puede ser que el mundo siga igual? Pues me pareció una analogía fabulosa esta. Entonces, ejercicios, pues porque al final todo es ensayo y error. Y cuántas tormentas amenazan y luego no caen. En mi caso cayó. Y luego estuve investigando mucho, porque claro, yo al ser vasca tengo una relación muy estrecha con la lluvia, eh, una relación de convivencia, ¿no? Los vascos convivimos con la lluvia como muy, muy habitualmente. Entonces, me gusta mucho mirar la mitología vasca con respecto a las tormentas, a la lluvia, y me pareció muy bonito cuando yo estaba escribiendo este libro, que no sabía ni que era libro porque estaba escribiendo poemas, eh, las fases de cómo se crea una tormenta, ¿no? Estaba leyendo mucho sobre la luz y la oscuridad, sobre los faros y las estrellas, la astronomía, y entonces me topé con las fases de una tormenta y me pareció, o sea, lo leí y dije, es que esto es la estructura de un libro. Y, y nada, entonces decidí llamarlo así. Me gustaba mucho. Por cierto, tú has dicho despertar, es desatar. Sí, ¿Te ha gustado? desatar. ¿Te ha gustado tu error también? He leído mal. Estaba lírico. Hablas de tormentas cuando en tu literatura normalmente siempre ha sido como muy luminosa. Aquí dejas entrar la oscuridad más que en otros libros. Sobre eso hablamos luego, pero precisamente a esa mirada como más eh, luminosa que asocias ya de entrada también a tu libro a uno de los grandes, el autor de Hojas de hierba, Walt Whitman, que de hecho utilizas una cita suya en la que dice: a mí tampoco me han domado, yo también soy intraducible.
lanzo mi graznido salvaje sobre los tejados del mundo. Y haces hincapié justamente no en el hecho, ni en la luz ni en la oscuridad, sino a tu faceta de no domada, de indomesticada, ¿no? ¿Por qué? Buah. A ver, hubo muchas razones por las que seleccioné esa cita. Primero porque Whitman fue uno de mis primeros poetas de cabecera. Yo llegué a la poesía con Vicente Alexandre. Fue, yo creo, que el primer poeta así que recuerdo que me cayó su libro y que a mí me hizo, me supuso una conmoción leer a Alexandre. Y luego, bueno, pues en la biblioteca de mi padre, que realmente ha sido mi gran nido fértil, ¿no? de lecturas, me topé con un libro que luego me regaló mi padre, que era Hojas de hierba, traducido por Borges. Y eso, o sea, si Alexandre fue una conmoción, o sea, leer a Whitman, yo no sé, yo supongo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, que el encuentro con Whitman es un encuentro íntimo y revolucionario. Entonces, me apetecía traerlo a él para abrir el libro, sí, o sea, como poeta revelador de ese tipo de poesía en conexión con la naturaleza. Yo creo que fue el primer poeta de la naturaleza que leí. Desde luego, me siento muy identificada con la cita, evidentemente, porque yo me siento un ser muy asilvestrado. He intentado domarme, me han intentado domar, yo también, pero es imposible. Ya me doy por perdida, soy un caso perdido. Mi padre toda la vida me ha dicho, hija mía, no seas tan precipitada, metes la pata, o sea, con ese impulso que tienes para todo. Em, Voy a seguir haciéndolo siempre y me seguiré metiendo en jardines, que me encanta esa expresión. Em, Jardines silvestres en este caso. Creo que es muy importante saber autorregularnos en la vida, en un montón de parcelas de la vida, evidentemente, pero es esencial mantener ese salvajismo y ese aullido de rebelión y de insatisfacción, ¿no? Que al final parece que estamos todos metidos en unos cauces que no nos podemos salir de ahí y me gusta sentir que todavía puedo tener esa, o sea, esa carta bajo la manga sí, del aullar y decir, oye, no, por aquí no voy, me voy por la calle paralela y nado contracorriente, ¿no? Me gusta sentir que todavía tengo ese pequeño poder a veces. Ujú. Algo que te conecta también estéticamente con Whitman es curioso, ¿no? Porque que tú lo reflejas en tus libros, en varios, en Cosas asombrosas está muy claro con un poema concreto, pero es la enumeración. Creo que algo sorprendente de Whitman es cómo enumera y simplemente por la potencia de la palabra que te está ofreciendo, la reivindica y te da una mirada casi nueva y a base de juntar una tras otra, ¿no? Pero eso, dentro de lo que es claro, es como decir, me voy a lo más básico, a lo más elemental, y me voy a la raíz, porque Whitman ya fue escrito hace unos siglos, ¿no? Pero tú, sin embargo, sí que apuestas, a veces, hablo de algunos poemas, pero es una apuesta que no deja de ser como de alto riesgo, ¿no? Porque dices, bueno, una palabra aislada, sola y una detrás de otra, una enumeración, es como si en una novela volvieras a la descripción. Dice, bueno, es que la descripción ya está superada, pero tú optas por una enumeración, ¿no? Si te soy franca, entre que yo no tengo formación literaria, en el sentido que me cuesta mucho hablar de mi poesía o de la poesía de otros, cuando escribo soy más bien intuitiva. Entonces, es verdad, yo me imagino que, bueno, que al final estamos inspirados por lo que leemos, leo mucha poesía, es de lo que más leo, pero no me doy cuenta a veces, o sea, cuando hablo con escritores que me dicen, guau, pues fíjate en esto, a lo mejor que haces o que tiras mucho de metáfora. Hay una frase que me gusta mucho, que toda narración es metáfora. Yo siento
que una sola palabra ya es poderosa. Entonces, tenemos que dar mucho peso a las palabras que designan cosas pequeñas, porque yo creo que son polisémicas. O sea, cada palabra me parece que tiene ese valor. Uy, no sé si se oye la ambulancia, perdón, a lo mejor debería cerrar la ventana. Vale. No, no, no sabía. Esto, es que hace mucho calor, entonces estoy con las ventanas abiertas, a lo mejor molestaba. Em, Me gustan las palabras solas, es verdad. Y luego creo que es muy peligroso y muy difícil cuando las combinas que queden bien, ¿no? Entonces, el arte de crear versos que funcionen, a mí me parece complejo. Es verdad que la tentación de poner una sola palabra que ya, o sea, por ejemplo, la palabra hallazgo, ¿no? O la palabra piedra, eh, ya son bellísimas solas. Entonces, tengo algún poema que sí que caigo en esa tentación de... eh, es una enumeración de palabras que a mí me hacen sentir bien, que me procuran como un bálsamo. Y por eso no escribo prosa, porque a la hora, o sea, me siento cómoda escribiendo versos, porque al final, bueno, los versos son una fiesta de posibilidades más reducida, ¿no? Que no la prosa. En la prosa me siento muy temblorosa, o sea, como si fuera un castillo ¿cómo, ay, ¿cómo se llama? Quería hacerte aquí una metáfora, pero no me acuerdo de esa palabra. Eh, pero me siento, sí, mucho más insegura. Entonces, cuando escribo no me doy cuenta de esto que me dices, la verdad, de la enumeración. Hombre, es bonito, ¿no? Decir, ¡wow! ¡Qué estilo más parecido a Whitman o a otra escritora que me fascina, Mary Oliver, también, gran escritora de la naturaleza, o May Sarton, también me encanta. Cuando los leo digo, pero qué gozada. O sea, qué manera tan fácil de expresarse. Y siento que con la poesía me siento más en un terreno seguro. Aunque luego es verdad, no me quiero quitar mérito, o sea, creo que también es muy complejo con pocas palabras y dentro de una sencillez poder crear imágenes poderosas, o sea, potentes, ¿no? No sé, hay veces que lo haré con más éxito que con otras. Por eso al final también tachamos y nos podemos tirar un mes con un solo poema. Pero dentro de esa búsqueda de la raíz y de esos gestos básicos hay algunos. Eres muy consciente, por ejemplo, sí que lo eres, de poner tu nombre con minúsculas, en un intento un poco de reflejar ese, subrayas el interés por las cosas así como en general, ¿no? O sea, que luego sí que buscas el sustantivo necesario, pero la idea de cosas como eso arrinconado, como eso pequeño, eso al margen, que no acostumbra a tener la atención mayoritaria y que, sin embargo, son imprescindibles para que todo lo demás exista, ¿no? Y ahí empiezas, de alguna forma, pues por ti misma, no sé si como presentarte como una cosa, pero sí con las minúsculas que permiten, digamos, reevaluarte a ti, o sea, eh, ponerte como una más dentro de todo ese universo de posibilidades y de objetos, de animales, de plantas que tenemos alrededor, ¿no? Es un poco esa idea. Sí, sí, es un poco esa idea. Realmente me siento más cómoda eh, desde lo minúsculo, es verdad. Es como si te pusieras en un rinconcito de un jardín siendo hormiga, ¿no? Y que observas la brizna desde tu rinconcito de observador, eh, porque es que creo que todo lo que nos rodea es apabullante. Entonces, ser contemplador desde una esquina eh, sin llamar la atención, pero porque lo quieres observar todo sin perder nada, que es muy complicado, porque yo nunca he sido observadora pues hasta que me puse a escribir en serio. Yo creo desde que la lentitud me atacó, que fue cuando fui madre, que para mí fue un antes y un después como creadora en todos los sentidos, fue cuando de repente decidí eh, abrazar la calma en mi vida. Yo siempre he sido una persona muy hiperactiva. Los que me conocéis seguiréis diciendo que lo soy todavía, pero antes era
insoportable. Entonces, em, de repente, desde ese nuevo lugar, desde la lentitud, de repente dices, es que me apetece colocarme en un rinconcito de aquí de un prado. Yo siempre me veo, ¿no? Como observadora, por ejemplo, en el caserío de mi familia, de Gomecha, que es donde más horas paso contemplando. Entonces, te sientas, me gusta sentarme en una silla bajo el castaño y contemplar. Y desde ahí pues puedo ver la casa, todo lo que va sucediendo, los niños que salen, los chillidos, una madre que tiene una sábana. eh, y me gusta, y de repente pues tienes como esos, yo creo que colocarte desde ahí, desde lo pequeño, me hace sentir lo grande, ¿no? Todo eso que sucede, que es trascendente, pero desde tu rinconcito intrascendente. Creo que es bonito. Y poner mi nombre en minúsculas es que para empezar, formalmente las mayúsculas nunca me han gustado. Nunca me han gustado. O sea, siempre me han parecido como, no sé, siento como que una mayúscula... ¿O por qué? ¿Por qué tiene que estar ahí algo que despunte? ¿Por qué se lo ha ganado, digamos, ¿no? Sí, me siento como si viniera un pie gigante de Gulliver y me estallara en pedazos, ¿sabes? No sé. O, Siempre... o, o por qué, en todo caso, ¿por qué no va con mayúscula jirafa, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, o sea, es como un grito, por un lado, ¿no? Realmente la mayúscula, es como un grito. Y a lo mejor, desde que escribo poesía, aunque sea un grito en conjunto, a lo mejor mi poesía como mi forma de ver la vida, porque hay veces que nos manifestamos, ¿no? A través del verso minúsculo, pero como un grito de, hey, estoy aquí y quiero decir esto, aunque sea desde mi pequeñez. Pero la gente que escribe con mayúsculas siempre me ha molestado, lo veo en el móvil, a lo mejor también desde mi profesión de editora, las mayúsculas me horrorizan. O sea, quiero, sí, declarar la guerra a las mayúsculas. Sí, Fíjate que en eso, lo que se dice de las nuevas tecnologías, la democratización que ha supuesto, justo, no sé si es por las prisas o por qué, pero es verdad que las minúsculas han ganado poder, porque en los WhatsApps, en estos mensajes que van más rápidos, las mayúsculas mucha gente como que se las salta, ¿no? En ese sentido. ah, bueno, absolutamente. Sí, eso sí. A ver, que luego es verdad, depende de la vestimenta que me ponga. O sea, como editora, evidentemente, o sea, me sé las normas del uso de las minúsculas y las mayúsculas y trabajando quieres hacer o sea, que Tu el silvestrismo no llega tan lejos. ¿Eh? Tu silvestrismo no llega tan lejos como para no poner mayúsculas. No, no, la verdad es que no. Sobre todo cuando trabajas por cuenta ajena, ¿no? Y quieres que, bueno, pues tienes sí, que cumplir ciertas normas y domarte. Pero, pero me pone muy nerviosa mucha gente que escribe con mayúsculas en un WhatsApp y no acabo de entenderlo. O sea, es como, por favor, o con muchísimas exclamaciones o con... O sea, es que las minúsculas, es como te diría que el otro día, hablando ayer con una amiga poeta, le decía, eh, creo que un poeta con su voz, si la palabra es buena, no necesita más aspavientos, ¿no? O sea, no necesita grandes escenificaciones para su poesía. Que luego yo como programadora de poesía, evidentemente hay cosas maravillosas que programo de poesía escénica, pero sigo pensando que un poeta solo con su voz desnuda, si su lírica es buena, no necesita nada más. Entonces yo creo que también en los libros de poesía, o sea, en los poemas de muchos poetas, o sea, creo que si el poema es bueno, la palabra, simplemente la palabra en sí, tiene un valor tan radical y tan potente que no necesita nada más. ¿Para qué dotarlo de, no? Ujú. Otra cosa son luego ya tengo mis manías, ¿no? Soy una loca de las tetrasílabas y de las esdrújulas. Me encantan. Pero bueno, o sea, son pequeñas manías personales. Toda esta atención por lo pequeño, yo creo que también
conecta de una forma como muy clara, muy directa con lo que ha ido siendo tu cada vez mayor interés por la naturaleza no humana, por todo lo que ocurre más allá, ¿no? Y entonces, de hecho, utilizas a una tormenta aquí como detonante para explicar todo lo demás. Aunque dices que no eres muy consciente, a veces que es muy instintivo lo que escribes, pero este gesto de las minúsculas, lo que te hablaba antes de la sintonía con Whitman, últimamente he estado leyendo un libro que me ha interesado mucho de Patricio Pron, en el que él reformula la idea de las notas a pie de página. Eliane Brum, la autora brasileña, la periodista brasileña, ella habla sobre la idea de la necesidad de mm, entender que los centros ya no son los que eran, sino que los nuevos centros están ahora en lo que llamábamos periferia, que ahí es donde se construye como el nuevo mundo, ¿no? No sé, todo esto es como más sofisticado, son muchas ideas ahí corriendo, pero lo cierto es que estos tres autores, o sea, ahora mismo estamos hablando de personas que escribís sobre la naturaleza y que en algún momento la habéis puesto en vuestro centro Sí. creativo, ¿no? O sea, ¿cómo ha ido tu desplazamiento hacia ahí y qué te sugiere, incluso creativamente, hacia dónde te está llevando escribir sobre naturaleza? Incluso estéticamente, ¿eh? O sea, yo también me lo he notado en mi evolución como poeta, que siento un creciente interés por escribir sobre la naturaleza. Yo creo que supongo que también porque es vivencial, ¿no? Al final es la experiencia personal en la que yo estoy volcada. Cada vez me gusta más ese contacto con la naturaleza, cada vez lo busco más, cada vez me siento más cómoda, sobre todo porque creo que me expresa. Eh, Creo que escribo desde un lugar de naturaleza muy coral, diría. No desde centrarme, por ejemplo, solo, no sé, te diría, por ejemplo, el libro del que estuvimos hablando de La liebre y yo. eh, Ella transita a través, utiliza la liebre, ¿no? Y su jardín. Yo creo que Para poner en contexto, se trata de un libro que ha escrito una diplomática, una política británica sobre cómo ella convivió con una liebre sin llegar ni siquiera a ponerle un nombre, simplemente convivían, no fue adoptada ni fue cuidada la liebre. Ya. totalmente. Entonces yo creo que yo me veo desde una poesía más coral, o sea, que ve la naturaleza más coral en cuanto a todo lo que habita la naturaleza me interesa, lo veo como una orquesta y no ya desde un lugar de apartado, sino conviviendo con ella. Claro, te puedo hablar desde las piedras hasta los árboles, hasta las flores, las moras, las nubes. Soy una gran observadora del cielo. Eso cada vez me gusta más. El otro día una amiga también me preguntó qué te gusta hacer, ¿no? Últimamente, ¿qué estás haciendo? Y le dije, pues pasear y también mirar el cielo. O sea, que son como ocupaciones muy antiguas, ¿no? Están en Eh, las... sí. Em, entonces siento que todo lo que hay en la naturaleza me interesa y siento que todavía estoy a las puertas del descubrimiento. Eh, Paso mucho menos tiempo en la naturaleza del que me gustaría y creo y sospecho y amenazo que voy a escribir aún más sobre naturaleza, porque me siento muy cómoda. Eh, Creo que es un lenguaje que, que me ayuda mucho en la metáfora para expresar mis emociones, por dónde transito. En mi anterior libro, el de Cosas asombrosas ocurrirán hoy, tengo un poema que habla de la esperanza de vida tiene nombre de árbol. Ese fue uno de mis primeros poemas en el que me sentí, francamente, o sea, que expresaba el bosque de una manera que yo concibo el ser humano y el cuerpo, ¿no? Que era un poco esa conexión de los árboles a nivel individual
y el bosque como ente total, ¿no? O sea, la parte y el todo. Y cómo está conectado cada uno de los árboles que componen el bosque con las micorrizas, que es esa conexión neuronal al final que une los árboles y todos los seres vivos de un bosque, y cómo están en una conexión. Me fascina cómo se alimentan los unos a los otros cuando a un árbol le falta la luz y cómo se le hace espacio, ¿no?, para que lo reciba, y si no, cómo todo lo que es el sedimento, las raíces, el agua, cómo se alimentan a través de la tierra. Entonces, eso me parecía una metáfora bestial de lo que es el ser humano a nivel individual y en la sociedad. Y luego también a nivel corporal, todos nuestros órganos, cómo cada uno tiene su función individual y cómo funcionan como ente, como una orquesta. O sea, me parece algo bellísimo. Entonces, en ese poema, yo creo que ahí fue como mi primer intento, ¿no?, de conexión de cómo pienso yo, de cómo siento yo en relación con la naturaleza. Entonces, digamos que a lo mejor ejercicios prácticos para desatar tormentas, diría que ha sido una extensión el libro de ese poema, ¿no?, de ese primer ensayo que hice con ese poema. Y lo he intentado a través de las tormentas, sí, porque las tormentas al final no deja de ser esa preparación de aire cálido que va subiendo, ¿no?, que se forma en la atmósfera y que luego al final se crean esas nubes maravillosas de nombre cumulonimbus. Es que me parece, o sea, es una palabra tan fascinante que digo, es que le tengo que dedicar el primer apartado del libro al cumulonimbus. Y luego el trueno, el relámpago, o sea, es que son palabras, todas las palabras que componen la naturaleza, que la denominan, ya fonéticamente son música. Entonces, me gustaba mucho valerme de ellas. Esa atención, claro, al final algo que siempre transmite tu poesía también es como ganas de vivir, que son las que tú tienes. Y esas ganas de vivir, claro, te llevan a más vida. Buscar más vida implica mirar a tu alrededor y ver qué más está vivo a tu alrededor. Y ahí lo que te salen son, para mí, son himnos, cada poema como un himno casi, es como un canto, es como una oda. Y volvemos a Whitman y volvemos a lo que, yo no sé si, esto es para preguntarte si tú lo ves así, pero es porque Olga Novo, también la poeta que te prologa Cosas asombrosas, ella titula su prólogo como Solamente apoteosis. O sea, a mí me parece que es justamente eso, ¿no? O sea, si estamos mirando hacia aquí porque queremos expandirnos como seres vivos, al final es un resultado casi lógico que acabes mirando al resto de vida que hay a ti, porque es que los humanos no te bastan como referente, sino que quieres todo, ¿no? Qué bonito, la verdad, esa conexión que acabas de hacer, y que me siento súper halagada con la palabra himno, ¿sabes? Porque para mí es una palabra grande. Eh, y precisamente yo soy una persona que no sé cantar. Em, Olga Novo para mí es una diosa de la poesía. O sea, es que me parece una de las mejores poetas que hay en este país. Yo cuando la descubrí fue, fue una revelación, como pudo ser descubrir a Whitman. Y me parece que es una maestra del arte de cómo llevar la naturaleza a su vivencia experiencial, ¿no? Me parece que ella une, bueno, en su último libro, Felicidad, es que para mí fue todo un honor que ella prologara ese libro. O sea, fue. Y luego encima seguir con Gaby Martínez. O sea, realmente es que soy muy afortunada, ¿eh? Soy una tipa muy afortunada. Eh, Ya me he perdido, no sé qué me habías preguntado ahora con lo del libro. Los himnos y la naturaleza, y que era lógico acabar en naturaleza cuando en realidad, claro, tú estás De todo conectada vivo. a la vibración de lo que hay aquí. Y Sí, eso no solamente son personas, claro. es que al final las personas molestamos. Em, Cada vez soy más selecta.
es verdad, en mis compañías y tú cuando vas a la naturaleza, realmente es que dices, por favor, es que quiero estar aquí solo, escuchando el silencio. Y por eso yo creo que me sentí tan cómoda en la residencia literaria donde estuve en Suecia, que es donde comencé a escribir estos poemas. Estaba tan cómoda mirando por la ventana y viendo, solo veía el movimiento de los árboles. Y entonces empecé a darme paseos por allí. Es una geografía bien distinta a la española, la sueca, y te empiezas a fijar en otras cosas, ¿no? Es como, creo que ese saber mirar que nos da la lentitud y la poesía, esa necesidad también de encontrar trascendencia en lo pequeño, creo que es súper importante cuando nos ponemos a andar, porque te vas fijando en cada cosa que antes yo, la verdad, es que no me fijaba. Entonces, creo que me he perdido pues media vida de dar paseos. Claro que, bueno, te vas fijando en ciertas cosas, pero creo que cuando forzamos esa atención es brutal la recompensa que obtenemos. Entonces, cuando yo empecé a pasear por ahí, por Suecia, eran paisajes muy solitarios, pero muy solitarios. O sea, yo me di cuenta de que, y no planeaba las excursiones, que es algo también, ¿no? Que me gustaría volver a este concepto de lo imprevisible. Creo que es muy importante todo lo imprevisible eh, en mí como persona que vive y en mí como persona que escribe y observa, ¿no? Luego lo retomo si me acuerdo. Eh, pero es el hecho de que yo no planeaba los paseos, miraba, me sentaba en el jeep que me dejaron, jeep muy viejo, entonces me sentaba en Google Maps y decía, a ver, el acceso más directo a una zona como verde, y entonces tampoco entendía un Naturspark o algo así, veía, y entonces me iba para allá. Aparcaba el coche y me ponía a andar un poco a la babalá, ¿no? Como decimos. Sí, imprevisiblemente a ver con qué me encontraba. Bueno, pues Gaby, había veces que andaba 2, 3, incluso 4 horas y no me encontraba una sola persona. ¿Tú sabes lo que es eso? Ujú. Es, es que es un regalo. O sea, yo me sentía colmada por los dioses de la naturaleza, los dioses vikingos que me estaban otorgando un paseo de dicha absoluta, de yo con ese paraje totalmente desconocido para mí y que solo lo estaba habitando y pisando yo. Entonces, claro, como era una geografía totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, porque yo realmente es verdad que estoy muy acostumbrada a lo verde, pues desde pequeñita iba a dar paseos al monte con mi padre, entonces la naturaleza vasca es una naturaleza muy abundante y muy fértil, ¿no? A mí me encanta, realmente es que me parece maravilloso. Eh, esos bosques verdes y al final, bueno, lo más cercano a un Edén, ¿no? Pero de repente esos paseos muy cercanos a un lago eran mucho más áridos y la naturaleza era radicalmente distinta y me dio, eh, bueno, me obsequió con imágenes y animales, insectos y árboles, especies muy distintas, muy rinconcitos que dices, mira, oye, qué bonito estas flores que no había visto, flores parecidas nunca. Entonces, ahí me di cuenta de lo que yo siendo un ser muy sociable, que tú lo sabes, de lo a gusto que me empezaba a sentir en la naturaleza yo sola. Y al final creo que en mi poesía estoy reflejando eso, la celebración de todo lo vivo, ¿no? Desde lo más pequeñito hasta el paisaje total. Todo esto que dices, claro, has hablado de lentitud y de atención, que es curioso porque ahí, en ese lugar donde muchos dicen que no hay nada, en ese lugar como vacío, es justamente donde a ti la atención se te estimula, ¿no? Y entonces vas a encontrar sustantivos, sensaciones, algo distinto. Claro, Esta- sí, perdona. sí. Claro, no solo, o sea, porque al final no solo es una revelación visual,
Porque cuando una persona contempla con toda su atención, al final lo que estamos haciendo es conectar de una manera espectacular con nosotros mismos. O sea que al final, cuanto más miraba hacia afuera y más conectaba con el espectáculo de afuera, exterior, más conecto con mi mismidad al Ujú, final, ¿no? ujú. Y por eso digo que es un regalo de conexión contigo mismo, pero conectado con todo eso. Perdón. Y por eso mismo, supongo que, claro, ese descubrimiento es un legado que quieres dejarle a tus hijos, porque el libro empieza, hijos míos, observad esta tierra y todo lo que la compone. Bueno, la verdad es que hay mucha desesperanza también en el libro, ¿eh? Es que es desolador. Es desolador también. Pero bueno, claro, yo al final es que soy una entusiasta y un ser totalmente optimista, eh, y sin remedio, quiero pensar, ¿no? Ojalá me muera siendo tan optimista, pero sí, a veces me invade una desolación, sobre todo ahora lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, es que no sabemos cuidar de nuestra tierra, es que se nos va de las manos. Entonces, abro el libro con ese, al final, eso sí que es un grito, ¿no? Es decir, ¿qué os estamos dejando? O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, es una llamada de atención que al final son preguntas que me hago a mí misma, ¿no? Pero que también como un contacto con la humanidad de, joder, o sea, ¿qué estamos haciendo? Es que, O sea, ¿tú sí que crees que existe el cambio climático? por favor. Si no soy de esa corriente que mira al muro. No, 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 para. Es que hay evidencias más que suficientes, ¿no? Eso que yo tampoco tenga, ya te digo, un conocimiento científico, pero a la mínima que leamos eh, y escuchemos a quien sabe, me parece algo que no podemos negar. Es que hay evidencias suficientes, sí. Pero tus hijos siempre están muy presentes en tu poesía en general, no solamente en este libro. Bueno, de hecho, hay hasta un libro ya dedicado directamente, ¿no? a uno de tus hijos. Ese hecho de estar pendiente, o sea, crear, lo concibes no como algo solo tuyo, sino como algo que estás ofreciendo. O sea, es un gesto, en tu caso, de muy clara generosidad y de legado, ¿no? Es decir, intentemos compartir nuestras ideas, nuestra creatividad, ¿no? Y Sí, esto empezando y yo creo que con tus hijos muy como referencia. absolutamente. Es que yo creo que escribo eh, gracias a que he sido madre, porque es cuando detuve un poco el fragor de mi vida, para retomar cosas que hacía más de adolescente y que había abandonado un poco, ¿no? Por vivir. Entonces, yo siempre pensé, tenía mucho miedo a ser madre, de hecho, no deseaba ser madre en un principio, o sea, lo busqué, luego, pero creía que los hijos iban a ser una losa para mí, un ancla, como que no me iban a dejar avanzar, y luego se convirtieron en algo absolutamente opuesto, se convirtieron Inspirador. en un motor, sí, en la inspiración. Y yo creo que lo que escribo, me gusta pensar que es una ofrenda, en cierto modo, para mis hijos, es un diálogo también. Pienso mucho en la muerte y me da miedo de repente desaparecer antes de tiempo, ¿no? Eh, Tengo la muerte presente y no le tengo miedo, pero sí que me aterra el desaparecer antes de tiempo. Entonces, me gusta pensar en la escritura como un diálogo con mis hijos, de cómo es vuestra madre y cómo veo lo que me rodea y me gusta pensar que bueno, que me conocen mejor, porque al final a través de la escritura, o sea, esa intimidad que no hay en la expresión oral, ¿no? O sea, yo converso mucho con ellos, pero no tiene nada que ver, es como cuando conversamos con nosotros mismos a través de un diario. Se desata una serie de pensamientos, de, bueno, sí, de intimidades que a través del lenguaje escrito
pues bueno, hayan una forma mucho más sincera, honesta y radical con uno mismo y con los demás. Entonces, sí, creo que escribo gracias a ellos porque me he concedido esa parcela de lentitud desde que estoy con ellos. Y de hecho, pienso, cuando no estoy con ellos, que salgo tanto, ¿no? Que voy a conciertos, que pues, voy a exposiciones, al cine, claro, aprovecho, estoy menos en casa, pero digo, ay, que vengan ya, porque es que quiero retomar mi diario y quiero retomar esa velocidad lenta, ¿no? Que me gusta tanto cuando estamos juntos. Ujú. Aunque en este libro has subrayado la parte oscura, que por cierto aparece de una manera muy sorprendente, porque justo además después de haberte leído en otros momentos, ¿no? Y por cómo empieza este libro, digamos que mantienes tu tono solar, pero de repente entra el huracán, la tormenta y la noche negra en el peor sentido, ¿no? Es como Ya. muy sorprendente. De todas maneras, tú al arte lo tienes como un amarre. Dices, los poetas no caen en noches inmensas. Yo creo que, bueno, es un poco, es muy optimista eso, ¿no? Porque entonces es verdad que tampoco hay tantos poetas. A lo mejor si todo el mundo Hay si fuera muchísimo. la poesía, también hay poetas que se han suicidado. Es así, ¿no? Pero, bueno, por un lado es eso. También somos más mayores, estamos viendo que el mundo va en una dirección cada vez más complicada, donde el poeta siempre ha sido un poco antisistema, pero yo creo que lo es todavía más. La naturaleza parece antisistema también. Pero ¿qué es lo que te ha llevado a este tramo más oscuro, ¿no? de escribir y cómo te has encontrado escribiendo en esos términos? Em, bueno, realmente es que yo tengo esos poemas porque transité un periodo muy triste. Entonces, creo que, mira que, o sea, siempre está como esa creencia, ¿no? De que la depresión, de que estar en momentos oscuros es como el terreno fértil para la escritura. Yo cuando estoy feliz escribo como una loca también, ¿eh? Pero es verdad que cuando estamos tristes, por lo menos es mi experiencia personal, eh, yo meto la cabeza en un agujero y no quiero ver a nadie. O sea, soy un topo. Entonces me cuesta mucho, no me apetece, no soy de las que llamo para contar, o sea, puedo, pero después de haber pasado mis días. Entonces, ¿qué pasa? Que lo transito todo a través de la escritura. Entonces me siento cómoda, canalizando mi estado de ánimo oscurísimo eh, a través de la escritura. Me siento cómoda. O sea, de hecho hago esfuerzos a veces por no rajarme las venas a través de las palabras, ¿sabes? Porque dices, joder, o sea, tampoco puedes estar... Ahí, mira, eso por ejemplo lo hago a través del diario. O sea, a mí me gusta mucho que conviva mi escritura de diario como escritura poética. Antes lo discernía mucho, ahora conviven un poquito mejor, pero porque cojo cosas que he escrito en el diario que me puede servir para algún poema, ideas y tal. Pero es verdad que cuando estoy fatal, cuando estamos dos fatal, pues bueno, pues un desamor, yo estaba pasando sí, he vivido un par de duelos amorosos que me han dejado destrozada y al final no es que los poemas yo esté narrando mi propia experiencia, porque no, o sea, yo creo que está ahí la Carmen formal, la Carmen escritora. No todos los, para nada, son autobiográficos. Me hace gracia, ¿no? Que me lo pregunten, que todo sea mi propia experiencia. No, o sea, también hay ficción en mis poemas. Pero, pero es verdad que lo más oscuro a lo mejor se queda en el diario y luego lo visto de una manera más lírica para los poemas. Entonces creo que es un terreno eh, bastante bonito para la escritura, el estar triste. Porque, bueno, porque encuentras otras palabras, otras metáforas, otras vías, son otras imágenes las que tienes. Entonces, la tormenta, me ha encantado estar en la tormenta.
con la poesía. De hecho, creo que, que se sobrelleva mejor, ¿no? Y la tormenta es que es una pasada. O sea, es que he estado además leyendo mucho sobre las tormentas. He aprendido. Y luego, sí, Hay cazadores de tormentas. Esto quiere decir que esto también puede causar una adicción. Tiene ese punto de decir, esto me ha hecho sufrir, pero a la misma vez me ha estimulado de una manera diferente. totalmente. Pero es que al ¿Eso final, es yo un siempre peligro digo, o es una invitación? ¿es un qué? ¿Es un peligro? Bueno, yo diría ambas, ¿no? No sé. Creo que cuando uno vive hiperestimulado, em, está abierto a todo. Eh, yo soy una persona que vivo en el asombro, es verdad. Tenía una amiga, que mala, que decía, es increíble la capacidad que tienes de asombrarte por cualquier tontería. De repente hacía, ¡ah! Trabajábamos juntas y hacía, y me decía, ¿qué? ¿Se te ha caído el lápiz? Entonces, digo, pero qué mala eres. Eh, creo que es muy importante que todo te llame la atención. A mí me asombra, de hecho, la gente que no le asombra nada. La gente que es impertérrita, que, joder, que pasan cosas, no sé, pasan cosas asombrosas todo el rato, todos los días, todo el rato. Hay niveles de asombro, evidentemente, hay categorías, ¿no? Pero, pero es bonito cómo de repente, por ejemplo, no sé, cuando tú puedes escribir sobre, pues no sé, a lo mejor estás escribiendo sobre rebaños de ovejas, ¿no? La transhumancia. O, pues yo qué sé, cuando me puse a escribir sobre faros, sobre la luz, sobre las señales de los faros, te pones a leer, da igual sobre qué estemos, pero nos imbuimos en un mundo que, o sea, te pones como enfermo porque quieres saber más y más y vas de una cosa a otra y esta. Y son como pequeñas, como, no sé, como esos dibujos que teníamos que hacer de pequeños, de numeritos, que un número nos llevaba al otro, uno, dos, tres, pum, 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 y se acababa creando una imagen. Eso es, yo creo, esas conexiones neuronales que vamos teniendo cuando estás despierto a las cosas, a que las cosas nos atraviesen, ¿no? Imagínate una mente que no, una mente dormida. Eh, no sé, las cosas suceden cuando estás así, con los ojos abiertos o el corazón o los poros. No Y sé, tu propósito es contagiar esa enfermedad, ¿no? Expandirla, y por eso te metiste a crear nada menos que un festival de poesía que se llama Nudo y que va por su 10ª edición. O sea, por qué nace Nudo? Y cuéntanos un poco hacia dónde ha ido y qué te has encontrado en ese camino, ¿no? pues yo creo que Nudo nace para hallar un espacio que yo no encontraba, eh, hallar un espacio donde la poesía pudiera sentirse cómoda con cualquier cosa, en cualquier lenguaje y mezclada en fusión con cualquier otra disciplina. Me apetecía un festival, mira, cuando has dicho es un festival de poesía multidisciplinar, me gusta pensarlo como un festival de poesía multidisciplinar porque de ahí el nombre, nudo, ¿no? Que anuda cosas, anuda disciplinas, anuda personas, anuda lenguajes, formatos, estéticas, pero multidisciplinar, pero indisciplinado, por, conectando con cómo soy yo también, ¿no? No me ates, o sea, desde esa libertad, ¿no? De la rebelión, del, bueno, ¿por qué no podemos hacer, pues eso, como he explicado más de una vez, pues poesía con tecno, o poesía mira, con panderetas gallegas, no sé, eh, o con danza, o con collage, entonces, Poesía, en realidad, porque poesía puede ser todo, ¿qué un acto, poesía? claro. Efectivamente. Efectivamente. A ver, sí que es verdad que me gusta, con la poesía, tanto la que escribo yo como la que programo, me gusta que haya esa unión de el mundo sensorial con el mundo intelectual. Por lo menos es el fin que persigo, ¿no? No sé, habrá veces que lo consiga mejor que otras, pero
El festival nació un poco con esa misión de que sea un territorio donde quepa todo, eh, que tenga desde luego un fin, o sea, una mirada poética. eh, y bueno, yo creo que lo he logrado, más o menos. Me gusta pensar así porque vamos a hacer 10 ediciones y ha sido un grito de guerra. Ha sido un grito de guerra y de inconformismo y desde luego también te digo eh, una declaración de intenciones al idealismo de mi vida, ¿no? Porque Pero cuál es la singularidad? Porque ahora más o menos igual la has perfilado un poco, pero claro, festivales de poesía, hay otros festivales de poesía. ¿Qué distingue a Nudo? qué buena pregunta y qué difícil, o sea, no tan difícil. Mira, me acuerdo de lo que me dijo un poeta en la tercera edición, que me dijo, buah, he ido a un montón de festivales de poesía, pero es el único en el que su directora me ha ido a buscar a la estación de tren y luego me ha cocinado un marmita. Es- Entonces, yo creo que te diría la cercanía. Para mí es muy importante la experiencia poética íntima. Entonces, el formato es pequeño, siempre abogo por eventos de pequeño formato. Me gusta que el poeta no esté elevado en grandes escenarios, sino que esté como en el salón de tu casa, ¿no? Que se cree un clima, una atmósfera como clandestina de salón parisino del siglo XIX. Eh, Me gusta eso, que de repente alguien del público quiera decir algo y se sienta cómodo para decirlo. Y también ese silencio que se crea, casi reverencial, cuando un poeta está recitando. Tú lo has vivido. Eh, Creo que eso es precioso. Eh, y luego, sí, que el público, hacer partícipe al público, decirles después de la jarana poética, hey, continuamos con los vinos, quien quiera nos puede acompañar, ¿no? Irte a tomar unas copas con el poeta invitado y poder charlar sobre su libro, sobre, ¿no? O sea, creo que eso es un valor añadido importante. y la panorámica, ya sé que estas preguntas grandes cuestan un poco y antes ya has dicho que tampoco tienes como unas teorías como muy hechas, pero la panorámica que te da el haber leído mucha poesía e incluso hasta estar organizando festivales con lo que implica de conocer la obra que están haciendo otros poetas, mm, que no sé si la pregunta ¿qué se está escribiendo ahora? Es demasiado grande, pero sí intuyes algunas, no sé, algunas tendencias, alguna inclinación, puede ser por contenido, puede ser por el tono, por lo que sea, o algo con lo que tú te sientas especialmente también vinculada. E incluso si respecto a lo que se está haciendo en otros países, pues aquí en España hay algo que singularice a la poesía que se esté publicando acá. Mira, no me siento... eh, No me siento preparada como para decirte que se está publicando ahora mismo, así como una respuesta currada de, guau, no te puedo hacer un análisis, pero desde luego estamos en el terreno de la poesía narrativa, sin lugar a dudas. Se escribe bastante poesía de la naturaleza. A mí me interesa también mucho la poesía vivencial, eh, la prosa poética, la poesía que narra desde una visión mucho más allá del lirismo, ¿no? A mí me gusta que me cuenten anécdotas. Y, por ejemplo, me interesa sobre todo el terreno, sí que es verdad que también por lo que yo he pasado, ¿no? La poesía de la maternidad me interesa mucho. La poesía de la maternidad y la naturaleza es de lo que más estoy leyendo. Y luego también poesía social, eh, me gusta. Luego también me gusta la poesía cortita, cada vez más corta, formalmente. Em, pero con respecto a otros países, mira, he estado leyendo algunas poetas inglesas que me están fascinando. Eh, Vivas. ¿Eh? ¿Vivas? Vivas, o sea, mujeres Vivas. Sí, sí, vivas. sí. Eh, que escriben, ojo, es que ahora, ay, ¿cómo se llama? Es que estoy intentando acordarme del nombre.
mira que la tengo, ¿sabes cuando lees mucho a alguien y luego no te sale el nombre? Que me Ujú, regaló el libro Pablo García Casado, de hecho, y me ha ujú, fascinado. Es una poeta africana que reside en Londres y me ha encantado porque narra un poco también su... Ah, también Baba Jones, por ejemplo, que trajo otro festival de poesía de Madrid, que esta es holandesa, y son denuncias. Escribe mucho sobre el racismo, sobre el feminismo. Es una poesía que me interesa muchísimo. Bueno, el feminismo, como buena feminista, leo muchísima poesía con perspectiva de género. Em, pero creo que se está haciendo una poesía cada vez más poderosa, eh, más radical en cuanto a la denuncia y la insatisfacción. Eh, Creo que le estamos quitando el miedo a, a ser menos líricos, en el sentido de la palabra. Más sociología, quieres decir. Sí, o sea, a ser más, sí, a denunciar, a utilizar la poesía, que antes estaba como más en el terreno estético de la belleza, de lo contemplativo, a de repente a que sea, bueno, pues lo que decía Celaya, es un arma cargada de futuro, ¿no? Ujú. Creo que se está convirtiendo en un arma de denuncia muy potente y cada vez más utilizado. Y eso me gusta, la verdad, o sea, hay poesía que realmente que te raja, o sea, que te atraviesa, y eso me está gustando. Pero no te podría así decir más nombres. Sí que en el podcast que tengo, Pepito de Ternura, hablo de eso, hablo mucho de poesía social y de poesía que voy leyendo, y os animo a que lo escuchéis en Spotify y en Apple Podcast. Pepito de Ternura. Y por último, así como para ir acabando, entonces, ahora, ¿con qué estás? ¿Ahora estás esperando que te venga una tormenta o que venga un verano maravilloso para escribir o ya tienes algo, has estado escribiendo últimamente o de momento estás Nada. nada? He de confesar Que venga que un tsunami. los quehaceres de la vida me han tenido totalmente amarrada al ordenador desde el deber, no desde el placer. Aparte que a mí me gusta mucho escribir a mano. Estoy esperando a irme a Gomecha, al caserío, a estar Ujú. bajo el castaño con mi diario y escribir a mano, porque es algo que estoy echando mucho de menos. Pero no, quiero alejar las tormentas Ujú. durante un tiempo. Me apetece tener una etapa apacible. Pero las tormentas no saben de lo que nos apetece. Esto ya sabes que Lo sé, pero mira, espero que como mucho venga Shirimiri, ¿sabes? Una llovizna que moja, pero que no es violenta. bueno, ya directamente puedes titular así, Chirimiri, ¿no? Pero, Hombre, tormentas de verano mm, que refrescan y que alientan, de esas sí, ujú, que sean bienvenidas. Sí, ujú. claro. Muy bien, Carmen. Pues muchísimas Hemos hablado un gracias. poco de amor y desamor, ¿eh? ¿Quieres entrar por ahí? Porque mira Sí, que en el libro hay mucho amor y desamor. Eh, sí. lo dejamos para una conversación con vino. Para la siguiente, en todo caso, lo que podemos hacer ya es un monográfico amor-desamor con libros que nos hayan tocado por ahí y entonces aprovechamos para tu poesía. Sí, sí, no, porque es Sí. verdad que en el libro hay erotismo, que creo que en Ujú, la naturaleza también hay mucho erotismo. ujú. Eh, y eso, mira, la verdad es que todavía no he hablado de ello del libro, pero, pero tampoco me había preparado nada, ¿eh? Bueno, es que la verdad es que no me había preparado esta conversación. Espero que haya sido interesante y no demasiado... No eh, sé, si quieres despedirla con eso que no has contado todavía sobre el erotismo en el libro, y acabamos arriba. Mira, dejemos que la gente lo compre, ¿no? O sea, también está bien crear ese relato. Es una buena insinuación esta, como para acabar de Sí. invitar. Hombre, los amantes somos mejores con poesía. Eso dice un poema. Y, y creo que sí, creo que los poetas somos muy buenos amantes, ¿no? Yo creo que podría dejarlo así. No hay nada más que decir. Ahí queda como una invitación estupenda y muchas gracias, Carmen, por haber compartido este rato. Muchas gracias a ti, Gaby. Me he sentido muy cómoda. Gracias. Chao.